La noche en el interior de Alaska no es simplemente una ausencia de luz. Es un peso físico que parece aplastarlo todo bajo una cúpula de color azul oscuro y un silencio que resulta casi ensordecedor. Imagina que el termómetro marca menos 45 grados Celsius, una cifra que se sitúa 33 grados por debajo del límite legal, donde el gobierno de los Estados Unidos empieza a considerar que el clima es extremo. A este nivel de congelación, la física deja de comportarse de la manera predecible que conocemos en la vida cotidiana y entra en un terreno criogénico, donde los materiales cambian sus propiedades fundamentales. Si lanzaras un vaso de agua hirviendo al aire en este momento, ni siquiera llegaría al suelo. Se transformaría en una nube de polvo de cristal instantánea, un fenómeno conocido como efecto Mpemba llevado al límite, donde el vapor se sublima antes de que la gravedad cumpla su función. Pero aquí, en la línea ferroviaria que atraviesa el corazón del Ártico, el peligro no es una curiosidad visual, es una amenaza constante para la materia sólida. Si tu piel desnuda llegara a tocar accidentalmente el metal de la locomotora, el intercambio de calor sería tan violento y repentino que tus células se congelarían al contacto, soldando tu carne al acero en un abrazo térmico que solo se rompe arrancando la dermis. Esta no es una historia sobre personas luchando contra la naturaleza, es una crónica sobre la batalla épica entre la ingeniería de precisión y el límite absoluto de la fiabilidad mecánica. Vamos a recorrer un turno completo de 15 horas, desde las 4 de la tarde hasta el amanecer, dentro de una máquina de miles de toneladas que representa el único refugio entre la vida y una muerte blanca en cuestión de minutos. El frío no tiene un interés personal en las personas. Su objetivo es mucho más sutil y técnico. Busca la debilidad en el acero, la humedad atrapada en los conductos de alta presión y la fatiga en el juicio de quienes operan la máquina. Todo comienza a las 4 de la tarde, cuando el sol ya se ha despedido por completo de este rincón del mundo, dejando un crepúsculo azulado que se desvanece en menos de 20 minutos. En el invierno de Alaska, el día es apenas un susurro que desaparece rápidamente para dar paso a una oscuridad que durará más de 18 horas. El maquinista llega a la terminal y lo primero que percibe no es el viento, sino el sonido de sus propios pasos sobre el permafrost. A menos 45 grados Celsius, la nieve pierde su capacidad de comprimirse de forma suave y silenciosa porque las moléculas de agua están tan fuertemente unidas que los cristales ya no se deslizan entre sí. Ya no cruje bajo las botas, ahora chirría con un sonido agudo, casi metálico, que recuerda al roce del corcho blanco o al vidrio siendo frotado con una piedra. Es el sonido de la materia alcanzando su punto de fragilidad. Antes de subir a la cabina, comienza el ritual obligatorio de la inspección exterior, una ronda de seguridad que en cualquier otra estación del año sería rutinaria, pero que esta noche es una cuestión de supervivencia operativa. Con una linterna de alta potencia a la mano, el maquinista debe caminar alrededor de este gigante de hierro, revisando cada una de las 12 ruedas, cada manguera de los bogies y cada zapata de freno. Aquí es donde la ciencia de materiales se convierte en una pesadilla logística. El caucho de las mangueras de aire, diseñado para ser flexible, ha superado su temperatura de transición Vitre. Esto significa que el polímero se ha vuelto tan rígido como el cristal. Si intentaras doblar una de estas mangueras de forma brusca, se partiría en dos como si fuera porcelana fina, inutilizando el sistema de frenado del tren entero antes de empezar. Las juntas de los frenos, que deben sellar herméticamente para mantener la presión de la tubería principal, se encogen debido a la contracción térmica diferencial, creando fugas microscópicas que son invisibles a simple vista, pero que sumadas a lo largo de 1 kilómetro de tren pueden hacer que la presión caiga a niveles peligrosos. Cada rayo de luz de la linterna busca el brillo sospechoso de la escarcha donde no debería estar, porque en este entorno, la escarcha es el síntoma de una fuga de calor interno o de una pérdida de presión de aire que podría volverse catastrófica horas más tarde, cuando el tren se encuentre en mitad del bosque boreal, a cientos de kilómetros de cualquier taller. Mientras el maquinista sube los peldaños metálicos de la locomotora, siente una vibración constante y profunda que resuena en sus huesos. Esta máquina, una locomotora diésel eléctrica de gran potencia, ha estado encendida durante semanas, quizá meses, sin apagarse ni un solo segundo. En cualquier otro lugar del planeta, dejar un motor de 16 cilindros y 4.000 caballos funcionando en ralentí durante tanto tiempo sería considerado un despilfarro económico absurdo y un desastre ecológico. Sin embargo, en el Alaska Railroad, esta es la única opción técnica y legal para garantizar que el tren siga siendo un objeto funcional. La razón reside en un detalle de diseño crítico. Estas locomotoras funcionan con un sistema de refrigeración de agua pura,
sin una gota de anticongelante. Para alguien que conduce un coche convencional, esto parece una negligencia, pero en una locomotora que debe arrastrar 12.000 toneladas subiendo pendientes del 3%, el anticongelante químico es un enemigo. El glicol no tiene la misma capacidad térmica que el agua pura para disipar las temperaturas extremas que genera el motor bajo carga máxima. Además, hay una razón de seguridad que prevalece sobre el riesgo de congelación: el sistema de aire comprimido. Si el anticongelante llegara a filtrarse por una microfisura en el bloque del motor hacia el sistema de aire, los químicos degradarían las juntas de goma de los 120 vagones, provocando un fallo masivo de frenos. Por esta razón, las patentes de ingeniería de gigantes como IMD o General Electric especifican el uso de agua. Pero el agua tiene una propiedad física implacable. Se expande un 9% al congelarse con una presión de hasta 200 megapascales, una fuerza capaz de rajar bloques de hierro fundido de 10 centímetros de espesor como si fueran papel. Si el motor se apagara esta noche, el calor remanente se disiparía en menos de 2 horas debido a la conductividad térmica del metal expuesto al viento ártico. El hielo comenzaría a formarse primero en los radiadores, luego avanzaría hacia las camisas de los cilindros y finalmente el motor entero estallaría desde su interior. Una inversión de $4 millones quedaría convertida en un bloque de chatarra congelada e inservible. Mantener el motor encendido consume entre 15 y 20 litros de gasóleo por hora, pero es el impuesto de supervivencia que se le paga al invierno para que el corazón de acero no deje de latir. A las 7 de la tarde, la tripulación recibe finalmente la autorización de salida. El tren es una criatura colosal: 120 vagones cargados de suministros, carbón y maquinaria pesada, formando una serpiente de acero de casi 2 kilómetros de largo. El peso total supera las 13.000 toneladas, una masa inercial que una vez que empieza a rodar sobre raíles congelados, se regirá por leyes físicas que no perdonan el más mínimo error de cálculo. El dato más crítico de la noche, el que el maquinista repasa mentalmente una y otra vez, es la pendiente de los puertos de montaña que le esperan. En Alaska, la vía ferroviaria no es un camino llano. Es una serie de ascensos y descensos brutales que ponen a prueba el coeficiente de fricción entre el acero de la rueda y el acero del raíl. En condiciones normales, ese coeficiente es bajo, pero con una capa de escarcha microscópica creada por la sublimación del aire frío sobre el metal caliente, la adherencia puede volverse nula. El tren depende de un sistema de areneros que dispara arena silicia directamente delante de las ruedas para generar tracción, pero incluso la arena es vulnerable. Si una sola gota de humedad se condensa en los conductos de aire del arenero, la arena se apelmazará y el tren perderá su capacidad de avanzar, o lo que es peor, su capacidad de frenar por adherencia. Por delante hay 750 kilómetros de vía única, un trayecto donde el aislamiento es total. No hay carreteras paralelas, no hay pueblos con talleres mecánicos y no hay cobertura de telefonía móvil en la mayor parte del recorrido. Si el tren sufre una avería crítica en esta noche de menos 45 grados Celsius, el equipo tiene apenas una hora antes de que el calor acumulado en la cabina desaparezca por completo. Están operando en un entorno donde la ayuda más cercana podría tardar 6 o 7 horas en llegar mediante un transbordador marítimo o un helicóptero que, con estas temperaturas y visibilidad, probablemente no podría despegar. La ingeniería no ha vencido al frío, simplemente ha aprendido a negociar con él bajo unas reglas estrictas que exigen una vigilancia constante y una desconfianza absoluta hacia la tecnología más moderna. A medida que el tren se interna en el bosque boreal, el mundo exterior desaparece. Los faros delanteros, potentes focos de xenón, proyectan 2 túneles de luz blanca que parecen rebotar contra una pared de oscuridad sólida. A las 9 de la noche, las luces iluminan una figura espectral en mitad de la vía, un alce gigante, un animal de más de 600 kilos que permanece inmóvil, deslumbrado por la potencia del tren. En Alaska, el choque con alces es una causa frecuente de retrasos y daños materiales. Pero la razón es puramente biológica. Cuando la nieve en el bosque alcanza profundidades de más de 1 metro, el alce gasta una cantidad ingente de energía para moverse. Los animales descubren que las vías del tren, limpiadas por las máquinas quitanieves, son el único camino transitable en kilómetros a la redonda. El alce no huye porque no tiene a dónde ir. Fuera de los raíles, se hundiría hasta el pecho y quedaría exhausto. El maquinista debe reducir la velocidad de forma drástica, perdiendo el impulso vital necesario para afrontar la próxima subida. Es una lucha de prioridades: la vida del animal contra la inercia de 13.000 toneladas. El frío ha convertido la infraestructura humana en un corredor biológico de emergencia.
demostrando que en el Ártico todas las especies, orgánicas o metálicas, están sometidas al mismo dictador térmico. El tren avanza ahora a paso lento, con el motor rugiendo en un esfuerzo sobrehumano para no patinar sobre el hielo, mientras el aire comprimido de los tanques de reserva empieza a enfriarse, amenazando la estabilidad de la presión de aire que mantiene a este gigante bajo control. Cada minuto que pasa en este entorno es una prueba de resistencia para los metales, para los lubricantes que se vuelven densos como la miel, y para los hombres que saben que su única protección es el rugido incesante de un motor que no puede permitirse el lujo de guardar silencio. Hacia las 10 de la noche, la atención de la tripulación se traslada al sistema nervioso del tren, el circuito de frenos de aire comprimido. Casi cualquier persona ajena al mundo ferroviario cree que un tren frena de la misma forma que un coche, pero la realidad técnica es infinitamente más compleja y peligrosa. El aire comprimido, por naturaleza termodinámica, genera calor al ser presurizado por los compresores de la locomotora. Ese calor inevitablemente provoca que la humedad residual del aire se convierta en vapor, y ese vapor, al viajar por la tubería hacia los vagones traseros, se enfría de forma repentina. A menos 45 grados Celsius, la física de la condensación es implacable. Si los secadores de aire de la locomotora fallan por una fracción de segundo, una gota de agua entrará en el circuito y se transformará instantáneamente en un proyectil de hielo. Ese pequeño tapón de hielo puede alojarse en una válvula o en un codo de la tubería, bloqueando por completo el flujo de aire hacia el resto del tren. Es una situación de pesadilla. El maquinista aplica el freno desde la cabina, la aguja del manómetro muestra que la presión cae, pero el aire nunca llega a los últimos 60 vagones porque un trozo de hielo de 1 centímetro de diámetro ha sellado el conducto. En un tren de 13.000 toneladas que empieza a descender por una pendiente pronunciada, descubrir que solo tienes la mitad de tu potencia de frenado significa que has cruzado el umbral hacia un desastre inevitable. El tren se convertiría en un proyectil fuera de control que ganaría velocidad con cada metro de descenso, superando rápidamente el límite de resistencia de los raíles en las curvas hasta descarrilar de forma masiva. Por eso, cada sonido del compresor, cada siseo de las válvulas y cada pequeña fluctuación en los indicadores es analizada con una intensidad casi religiosa. El aislamiento es ahora absoluto. No hay luces en el horizonte, no hay otros trenes con los que cruzarse, solo la inmensidad blanca de Alaska y la certeza de que tu vida depende de la pureza de un chorro de aire que viaja a través de 1,5 kilómetros de hierro congelado. Son las 12 de la noche y el tren se detiene en una vía muerta en mitad de la inmensidad de Alaska para esperar el cruce con otro convoy que viene en dirección opuesta. Es un momento de pausa forzada donde el ruido del motor diésel se vuelve, si cabe, más evidente al no haber movimiento. En este punto, el aislamiento es tan profundo que la propia noción de civilización parece una fantasía lejana. Al apagar las luces de la cabina para reducir el reflejo en los cristales, el mundo exterior se revela en toda su crudeza y esplendor. Sobre el óvalo auroral, la aurora boreal empieza a danzar con cortinas de luz verde y violácea que parecen rozar las cimas de los abetos congelados. Sin embargo, para los dos hombres atrapados en esta cabina de acero, la belleza del cielo es solo un recordatorio de la latitud extrema y de la fragilidad de su posición. Aquí abajo, la realidad es puramente mecánica y despiadada. El tren debe permanecer encendido, vibrando rítmicamente para mantener la temperatura interna de sus sistemas, mientras el mundo exterior parece haberse detenido en un tiempo geológico. No hay camas en esta locomotora, solo hay un asiento reclinado al máximo, un abrigo doblado a modo de almohada y las botas puestas por si hay que salir corriendo a enfrentarse al hielo. El aire dentro de la cabina es una mezcla densa de olores, gasóleo quemado, metal caliente, ozono de los componentes eléctricos y el aroma rancio de un café recalentado 1000 veces en un termo de acero. No es un ambiente agradable, es simplemente el olor del trabajo de supervivencia. En este silencio relativo, el sonido más importante de la noche cobra protagonismo, el ciclo del compresor de aire. Un maquinista con décadas de experiencia no escucha este sonido como un simple ruido de fondo, sino como un flujo constante de datos diagnósticos. El compresor se enciende y se apaga en ciclos regulares para mantener la presión de los tanques de reserva. Si los ciclos empiezan a acortarse, si el compresor trabaja más minutos de los que descansa, significa que el frío está ganando la batalla en algún punto del 1,5 kilómetros de tren. A menos 45 grados Celsius, las juntas de goma de los 120 vagones pierden su elasticidad y se vuelven tan duras como el plástico rígido. Este fenómeno provoca fugas microscópicas de aire en cada conexión entre vagones.
el tren empieza a sangrar presión por cientos de puntos distintos. Si la fuga total supera la capacidad del compresor para reponer el aire, el tren simplemente dejará de ser una máquina controlable para convertirse en una masa inerte de hierro. Aquí es donde entra en juego el genio de George Westinghouse y su patente de 1872 sobre el freno automático de aire, un sistema que invirtió toda la lógica de la seguridad ferroviaria. Antes de Westinghouse, si un tren se rompía, se quedaba sin frenos. Él diseñó una válvula triple que hace que el aire a presión mantenga los frenos sueltos. En el momento en que la presión cae, ya sea porque el maquinista frena o porque una manguera estalla por el frío, los frenos se aplican solos por la fuerza de unos resortes y depósitos locales. Es una filosofía de diseño donde el fallo conduce al estado más seguro posible, la inmovilidad. Sin embargo, en estas temperaturas, incluso el diseño más brillante debe enfrentarse a la termodinámica del frío extremo. A la 1 de la madrugada, surge el gran secreto tecnológico que ha generado debates incluso en el Senado de los Estados Unidos. Mientras que el resto del mundo avanza hacia motores diésel más limpios y eficientes, conocidos como Tier 4, el Alaska Railroad ha descubierto una verdad incómoda. La tecnología moderna odia el frío extremo. Los motores más recientes utilizan un sistema de reducción catalítica selectiva que requiere un tercer líquido, además del combustible y el aceite, el DEF o fluido de escape diésel, una mezcla de urea y agua desionizada. El problema físico es que la urea se congela a los menos 11 grados Celsius. Aunque los tanques de los trenes modernos están calefactados, los sensores electrónicos y las tuberías de inyección son extremadamente vulnerables. Un solo error en un sensor de emisiones provocado por un cristal de hielo puede forzar al ordenador de la locomotora a reducir la potencia del motor a la mitad o incluso a apagarlo por completo para proteger el medio ambiente. En mitad de una pendiente en Alaska, a menos 45 grados Celsius, que un ordenador apague el motor por una lectura errónea de emisiones es una sentencia de muerte mecánica. Por esta razón, el ferrocarril de Alaska ha invertido millones de dólares en restaurar y mantener motores de los años 70 y 80. Esas máquinas viejas, sin sensores complejos ni sistemas de urea, son las únicas que garantizan que el tren llegará a su destino. Es una paradoja tecnológica donde la fiabilidad se encuentra en el pasado y donde el acero analógico derrota los microchips en la frontera del Ártico. Son las 3 de la madrugada, la hora en que el metabolismo humano alcanza su punto más bajo y la vigilia se convierte en una lucha química contra el cerebro. Los estudios sobre ritmos circadianos son implacables. Entre las 3 y las 5 de la mañana, la capacidad de reacción de una persona disminuye hasta niveles equivalentes a estar bajo los efectos del alcohol. En esta cabina, esa fatiga es el enemigo más silencioso. Por eso, la normativa federal exige hoy en día que haya 2 personas en la cabina de los trenes de carga. No es solo para repartirse el trabajo físico, es para que uno vigile los ojos del otro. Existe un dispositivo de seguridad llamado pedal del hombre muerto, o alerta de vigilancia, que emite un pitido cada pocos minutos exigiendo que el maquinista pulse un botón o mueva una palanca. Si no hay respuesta, el tren asume que el maquinista ha quedado incapacitado y aplica el freno de emergencia de forma automática. El problema es que este sistema es binario. No detecta si el maquinista está despierto, pero con el juicio nublado por el cansancio. A las 4 de la madrugada, el manómetro de presión empieza a bajar muy despacio. No es una rotura violenta, es una fuga fantasma, provocada por la contracción extrema de un acoplamiento en mitad del convoy. En un cuadro de mandos iluminado apenas por una luz tenue de color ámbar, los 2 hombres miran la aguja con una fijeza casi hipnótica. El compresor se enciende ahora de forma casi continua, un rugido que ya no cesa y que indica que el sistema está al límite de su capacidad operativa. Es en este momento cuando se debe tomar la decisión más difícil de la noche. Si el maquinista decide continuar hacia el segundo puerto de montaña, el más exigente de la ruta, se arriesga a que los frenos no tengan la potencia necesaria para retener las 13.000 toneladas en el descenso. Si el aire no se recupera por completo, la fuerza de los frenos puede caer por debajo del 40%, lo que convertiría al tren en un proyectil balístico sobre raíles. Sin embargo, detener el tren en mitad de la vía única para intentar purgar el sistema significa bloquear el suministro de toda la región y exponer la máquina a una congelación aún más rápida al perder el flujo de aire caliente que genera el movimiento. Los 2 hombres consultan el manómetro y comparan lecturas. La comunicación es escueta, reducida a términos técnicos y cifras de presión. No hay espacio para la duda o el heroísmo, solo para el cálculo frío. El cansancio hace que cada cifra deba ser verificada 2 veces,
gritada en voz alta para que el otro la confirme. El aire que respiran está viciado, seco por la calefacción eléctrica, que intenta desesperadamente combatir los -45 °C que golpean los cristales con una fuerza de convección que hace que el vidrio parezca emitir frío. Hacia las 4:30, la presión se estabiliza por un margen mínimo, justo en el límite de lo aceptable según el protocolo de invierno. El maquinista decide reanudar la marcha, pero con una precaución extrema. El tren empieza a moverse pulgada a pulgada, con los motores eléctricos de tracción generando un par motor inmenso que hace crujir la estructura entera de la locomotora. En el exterior, el frío ha creado una capa de escarcha tan gruesa sobre los vagones que el tren parece una aparición blanca moviéndose a través de la oscuridad. Cada vez que el maquinista aplica un pequeño grado de freno dinámico, el sistema convierte los motores de tracción en generadores, usando la resistencia eléctrica para frenar el tren sin desgastar las zapatas de freno físicas. Esta energía se disipa en forma de calor a través de unas rejillas gigantes en el techo de la locomotora, creando una columna de aire caliente que se eleva hacia el cielo negro. Es un recordatorio de la inmensa energía que se requiere para mover y detener este monstruo. El peligro de esta hora no es solo mecánico, es también psicológico. El aislamiento absoluto y la repetición de los ciclos del compresor pueden inducir un estado de trance. La cabina es una pequeña cápsula de luz y ruido rodeada por miles de kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje e inhabitable. Si la locomotora sufriera un fallo catastrófico ahora mismo, el tiempo de supervivencia fuera de la cabina se mediría en minutos. La ropa térmica más avanzada del mundo solo puede retrasar lo inevitable si no hay una fuente de calor activa. Los dos hombres lo saben, aunque nunca hablen de ello. Su relación con la máquina es casi simbiótica. Confían sus vidas al funcionamiento del motor diseñado décadas atrás y a la integridad de unas tuberías de aire que están siendo sometidas a un estrés térmico que superaría cualquier prueba de laboratorio estándar. El frío actúa como un reloj de arena, restando fiabilidad a cada componente minuto a minuto, esperando el momento en que el metal se canse o la voluntad humana flaquee. El tren sigue avanzando, devorando kilómetros de oscuridad, mientras la aguja del manómetro oscila levemente, como el pulso de un paciente en estado crítico, bajo la mirada atenta de dos hombres que han olvidado lo que es el calor del sol. A medida que se acercan a la base del segundo puerto, el terreno se vuelve más accidentado. Los puentes de acero crujen de forma aterradora al paso del tren. El metal contraído por el frío emite sonidos agudos, como disparos de rifle, cuando el peso de las 13.000 toneladas lo obliga a expandirse mínimamente. Cada curva es una batalla contra la fuerza centrífuga que intenta sacar los vagones de la vía, una lucha que se complica por la falta de adherencia causada por la escarcha. El maquinista utiliza el arenero con moderación, sabiendo que si se agota la arena antes de llegar a la cima, el tren quedará atrapado en la pendiente, incapaz de subir y peligrosamente cerca de deslizarse hacia atrás. Es un juego de gestión de recursos al límite de lo posible. La noche parece no tener fin y la aurora boreal ha desaparecido, dejando paso a una neblina de cristales de hielo suspendidos en el aire que reduce la visibilidad de los faros a unos pocos metros. El mundo se ha reducido a la distancia que separa la cabina de la aguja del manómetro, un espacio de apenas unos centímetros donde se decide el destino de un convoy de 1,5 km de largo. La ingeniería ferroviaria, en este punto, deja de ser una ciencia de manuales para convertirse en un arte de interpretación de síntomas, donde el tacto de la palanca de freno y el sonido del aire escapando son las únicas guías en un universo que ha decidido congelarse hasta sus cimientos. Son las 5 de la mañana y el tren se enfrenta finalmente al segundo puerto de montaña, el obstáculo más temido de toda la red ferroviaria de Alaska. Esta sección de la vía no perdona la más mínima debilidad mecánica ni el más leve descuido en el juicio humano. La pendiente es tan pronunciada que las 4 locomotoras diésel eléctricas deben trabajar al unísono, entregando cada una de ellas más de 4.000 caballos de fuerza para evitar que la inercia de las 13.000 toneladas venza la tracción. En este punto, el aire frío es tan denso que los motores parecen rugir con una nota distinta, una frecuencia más profunda causada por la mayor concentración de oxígeno en el aire gélido, lo que permite una combustión más potente, pero también somete a los pistones y a las camisas de los cilindros a un estrés térmico brutal. El calor interno del motor ronda los 800 grados centígrados, mientras que apenas a unos centímetros de distancia, el metal del bloque está siendo golpeado por un viento ártico de -45 °C, que, sumado a la velocidad del tren, genera una sensación térmica que roza los 70 grados bajo cero. Este gradiente de temperatura
es una de las fuerzas más destructivas de la ingeniería. El metal intenta expandirse y contraerse al mismo tiempo, buscando cualquier impureza en la aleación para crear una fisura por la que el sistema pueda desintegrarse. El maquinista mantiene la vista fija en el indicador de esfuerzo de tracción. Si las ruedas empiezan a patinar sobre el raíl congelado, la fricción generará un calor tan repentino que podría soldar momentáneamente la rueda al raíl, o, peor aún, crear puntos planos en el acero que harían que el tren vibrara violentamente durante el resto del trayecto, arriesgándose a un descarrilamiento por fatiga de materiales. El sistema de arenado trabaja sin descanso, disparando chorros de arena seca bajo las ruedas para crear una interfaz de fricción artificial. Es una danza de precisión entre la potencia eléctrica enviada a los motores de tracción y la capacidad física del acero para agarrarse al acero. En la cabina, el silencio es absoluto, roto solo por los chasquidos de los relés eléctricos y el siseo constante del aire. Los dos hombres han dejado de hablar. En este nivel de fatiga y tensión, las palabras sobran. La comunicación se realiza a través de gestos y miradas dirigidas a los manómetros. El segundo hombre, el asistente, tiene una función vital en este ascenso: vigilar el estado de los vagones traseros a través de los espejos calefactados y los monitores de telemetría. Debe detectar cualquier señal de humo o chispas que indique que un rodamiento se ha congelado o que un freno se ha quedado bloqueado. A estas temperaturas, la grasa de los cojinetes de los vagones puede volverse tan espesa que el rodamiento deja de girar, convirtiendo la rueda en un patín que se desgasta en segundos hasta que el vagón salta de los raíles. Una vez que el convoy corona la cima, comienza la parte más peligrosa del turno: el descenso. Aquí es donde se decide la vida o la muerte de la tripulación. Detener 13.000 toneladas en una pendiente descendiente con raíles cubiertos de hielo es una tarea que desafía la intuición. El maquinista utiliza el freno dinámico al máximo, configurando los motores eléctricos para que actúen como generadores. La resistencia que ofrecen estos motores al intentar generar electricidad es lo que retiene al tren, pero no es suficiente. Debe usar el freno de aire comprimido con una delicadeza extrema. Si aplica demasiada presión, las ruedas podrían bloquearse y deslizarse, perdiendo todo el control. Si aplica demasiada poca, el tren ganará una velocidad que los frenos dinámicos no podrán compensar. Es en este descenso donde el recuerdo de la tragedia de Field, en la Columbia Británica, cobra una relevancia fantasmal. En 2019, un tren de 112 vagones se detuvo en una pendiente similar con temperaturas de menos 28 grados Celsius. Los frenos de aire estaban aplicados, pero el frío extremo hizo que el aire se escapara lentamente por las juntas rígidas. 3 horas después, sin que nadie tocara un solo control, el tren simplemente empezó a rodar por sí solo. Los frenos habían perdido su fuerza debido a la contracción térmica del aire y el endurecimiento de las zapatas. Aquel tren alcanzó velocidades de más de 100 kilómetros por hora antes de descarrilar en una curva, costando la vida a 3 ferroviarios. La investigación oficial concluyó que las pruebas de frenado estándar no son capaces de medir cuánta fuerza real le queda al sistema cuando el termómetro baja de los 30 grados bajo cero. Por eso, esta noche, el maquinista de Alaska no se fía de los indicadores. Siente la presión en la palanca y escucha el siseo del escape de aire con una atención casi animal. A las 6 de la mañana, el amanecer empieza a insinuarse como una línea gris y mortecina en el horizonte este. Es la hora azul del Ártico, un momento donde la visibilidad es engañosa y el cansancio acumulado de 12 horas de turno alcanza su cenit biológico. El frío parece intensificarse justo antes de que el sol asome, como si la atmósfera hiciera un último esfuerzo por congelar el mundo. Los cristales de hielo suspendidos en el aire, conocidos como polvo de diamante, brillan bajo las luces de los faros, creando un efecto de neblina que dificulta la lectura de las señales de la vía. En este momento, el segundo hombre en la cabina es la única garantía de seguridad.